El viento del atardecer soplaba suavemente, arrastrando las hojas secas por el patio de la humilde casa de Alejandro. El olor a café recién tostado y a tierra húmeda, tan característico del eje cafetero, lo impregnaba todo. Dentro de la pequeña sala, una mujer mayor, de cuerpo frágil, estaba sentada en una silla de ruedas. Era doña Elena, la madre de Alejandro. Su rostro, surcado por arrugas profundas, aún conservaba un rastro de calidez y afecto incondicional. Frente a ella, Alejandro mantenía la cabeza gacha, sus manos aferrando un trozo de papel arrugado, el diagnóstico del médico. Alejandro, la voz de doña Elena era débil, pero con un matiz de firmeza. Sabes que no quiero ser una carga para ti. Alejandro levantó la vista, encontrándose con los ojos llorosos de su madre. Sabía exactamente lo que ella iba a decir. Desde que recibieron los resultados médicos, habían discutido la peor de las posibilidades, una cirugía mayor que costaba casi 200 millones de pesos. Una suma de dinero imposible para su familia, que apenas subsistía con los ingresos de una pequeña parcela de plátano heredada de su difunto padre. Mamá, encontraré la manera, dijo Alejandro, intentando sonar convincente. Pero en su interior, la desesperación lo carcomía. Llevaba 2 semanas buscando trabajo en Manizales, en Pereira, en cualquier lugar, pero ninguna empresa estaba dispuesta a contratarlo. Su diploma de bachiller, decían, no era suficiente. Doña Elena suspiró profundamente. Hay una manera, hijo, dijo, su voz cargada de duda. Sé que es difícil para ti, pero si estuvieras dispuesto. Quizás podrías casarte con Isabela. ¿Isabela? Alejandro se enderezó, confundido. El nombre no le sonaba de nada. Es la hija de don Ricardo Vélez, el dueño de la exportadora de café más grande de la región, el patrón de la finca El Paraíso. Su familia es inmensamente rica, pero ella está paralítica. Doña Elena hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Don Ricardo está buscando un esposo para Isabela. Dice que quien quiera que acepte casarse con ella recibirá una dote lo suficientemente grande como para pagar mi operación. Alejandro se quedó en silencio, su mente era un torbellino. Casarse con una mujer solo por dinero no era algo que hubiera imaginado jamás. Y mucho menos con una mujer paralítica. ¿Cómo podría vivir una vida así? Sé que es duro, hijo, continuó doña Elena, su voz cada vez más tenue. Pero es por mí, tu madre. Espero que al menos lo consideres. Alejandro apretó el papel en su mano hasta que no fue más que una bola arrugada. Su mirada se perdió en las grietas de la pared de bareque. No podía negarse a la petición de su madre. No cuando la vida de la persona que más amaba en el mundo dependía de su decisión. Al día siguiente, Alejandro se dirigió a la finca El Paraíso, la residencia de don Ricardo Vélez. La hacienda, con su arquitectura colonial y sus interminables cafetales, parecía un palacio comparada con las otras casas del pueblo. Con el paso vacilante, entró en la amplia sala principal, donde don Ricardo lo esperaba sentado junto a su esposa, doña Carmen. «Así que, ¿hablas en serio? ¿Quieres casarte con mi hija Isabela?», preguntó don Ricardo sin rodeos, su voz retumbando en el silencio. Alejandro asintió, aunque su corazón estaba lleno de dudas. «Sí, don Ricardo. Estoy listo». Don Ricardo esbozó una sonrisa casi imperceptible, como si pudiera leer los pensamientos de Alejandro. «Recuerda, este no es un matrimonio común. Tienes que ser completamente responsable de Isabela. Ella necesita protección y afecto, aunque su condición no sea como la de otras mujeres». Doña Carmen llamó a una de las empleadas para que trajera a Isabela a la sala. Unos minutos después, una joven apareció en el umbral. Su rostro era de una belleza delicada, aunque pálido, y su cuerpo se veía frágil en la silla de ruedas. Los ojos de Isabela miraban al frente, vacíos, como si se negara a ver a nadie. Era la primera vez que Alejandro la veía en persona. Sintió un vuelco en el corazón. Había algo en su mirada,
una mezcla de tristeza y rabia contenida, que lo hizo sentir incómodo. Sin embargo, trató de calmarse. «Está bien», murmuró en voz baja. «Acepto». Esa noche, Alejandro se sentó solo en el porche de su casa. La luna llena brillaba débilmente en el cielo, como si compartiera la pesada carga que él llevaba. Sabía que a partir de mañana, su vida no volvería a ser la misma. Pero también era consciente de que no tenía otra opción para salvar a su madre. Tenía que hacerlo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta no dejaba de resonar. ¿Estaba realmente preparado para vivir esta vida? Y más importante aún, había algún oscuro secreto sobre Isabela que aún no conocía. Aquella mañana, Alejandro se despertó con una opresión en el pecho. El aire fresco de la montaña, que normalmente le revitalizaba, se sentía sofocante. Se miró en el espejo viejo y manchado de la esquina de su habitación, observando su propio rostro, marcado por un cansancio que no era solo físico, sino del alma. Hoy era el día de su boda con Isabela, una mujer a la que ni siquiera conocía. «Alejandro», llamó doña Elena desde la sala. «Apúrate, que no se nos haga tarde». Alejandro exhaló un largo suspiro y salió de su cuarto. En la mesa de la cocina había una arepa caliente con queso y una taza de aguapanela que su madre le había preparado. Aunque no tenía apetito, se obligó a comer un poco para dar la impresión de que todo estaba bien. La ceremonia de matrimonio fue sencilla, pero para Alejandro se sintió gélida. La familia de don Ricardo Vélez estaba presente al completo, incluidos parientes que parecían arrogantes y distantes. Se sentaron en sillas de plástico dispuestas en el patio de la hacienda, mientras Alejandro e Isabela estaban de pie frente al notario, respondiendo a las preguntas rituales con voces planas. Isabela apenas habló durante todo el evento. Un velo fino cubría su rostro y sus ojos permanecían fijos en el suelo. Cuando llegó el momento de firmar el acta de matrimonio, su mano tembló al tocar el bolígrafo. Alejandro intentó mantener la calma, pero su corazón estaba inundado de una sensación de extrañeza e incertidumbre. Una vez terminada la ceremonia, los invitados comenzaron a marcharse. Alejandro e Isabela regresaron a la casa principal de la finca, donde vivirían temporalmente antes de mudarse a una casa más modesta que don Ricardo les había preparado como regalo de bodas. La primera noche fue el momento más difícil para Alejandro. Se sentó en el borde de la enorme cama de la habitación nupcial. Isabela permanecía en su silla de ruedas en un rincón. El silencio los envolvía a ambos, roto únicamente por el lento tic-tac de un reloj de pared. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro finalmente, tratando de romper el hielo. Isabela levantó la cabeza, lo miró brevemente y luego volvió a bajar la vista. «Estoy bien», respondió con un tono indiferente. Alejandro sintió como si estuviera hablando con una pared. Lo intentó de nuevo. «Si necesitas algo, solo dímelo». Isabela no respondió. Se quedó en silencio, como si no quisiera tener más interacción. Después de un rato, Alejandro se rindió. Se acostó en la cama, cerró los ojos y deseó que la noche pasara rápido. Sin embargo, cuando estaba a punto de quedarse dormido, algo en el tocador de la esquina de la habitación llamó su atención. Un pequeño diario yacía allí, medio oculto detrás de un joyero. La curiosidad pudo más que él. Se levantó y tomó el libro. Al principio dudó en abrirlo, pero su deseo de saber venció cualquier sentimiento de culpa. Con cuidado, abrió la primera página. La caligrafía de Isabela cubría las hojas, llena de rabia y resentimiento. ¿Por qué me obligan a casarme? No necesito un marido. No necesito la compasión de nadie. Todo esto es culpa de papá. A él nunca le importé. Solo soy una herramienta para mantener el buen nombre de la familia. Alejandro siguió leyendo, cada vez más desconcertado. El diario estaba repleto de escritos sobre la ira de Isabela hacia su familia, especialmente hacia su padre. Había frases que mencionaban que se sentía atrapada en su vida, que su condición no era algo natural. De repente, la puerta del dormitorio se abrió.
Isabela entró y su rostro cambió por completo al ver el diario en las manos de Alejandro. ¿Lo estás leyendo?, preguntó con voz fría, pero sus ojos delataban pánico. Alejandro cerró el libro apresuradamente y se lo entregó. Lo siento, dijo en voz baja. No era mi intención. Isabela le arrebató el diario de las manos y regresó a su silla de ruedas. Bajó la cabeza, su cuerpo temblaba visiblemente. No creas que estoy feliz de estar casada contigo, dijo de repente, su voz cargada de emoción. Esto no se trata de ti, se trata de ellos. Quieren reparar la reputación de la familia casándome con cualquiera. Alejandro se quedó en silencio. Las palabras de Isabela le hicieron darse cuenta de que no era el único atrapado en esta situación. Isabela también era una víctima de las decisiones de su familia. Pero algo seguía sin estar claro. ¿Por qué estaba paralítica? ¿Era realmente una condición médica o había otra razón? Entonces, ¿de verdad estás paralítica?, preguntó Alejandro con cuidado, aunque sabía que la pregunta podría sonar cruel. Isabela lo miró con dureza. Eso es asunto mío, dijo fríamente. Luego giró su silla de ruedas y salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con una mente cada vez más caótica. En medio de la noche silenciosa, Alejandro yacía en su cama, pensando en todo lo que había sucedido ese día. Empezó a darse cuenta de que su matrimonio con Isabela no era solo una cuestión de dinero o de sacrificio por su madre. Había un secreto mucho más grande detrás de todo esto, y estaba decidido a descubrirlo. Las primeras semanas del matrimonio entre Alejandro e Isabela transcurrieron en un silencio incómodo. Isabela rara vez hablaba, y cuando lo hacía, su voz siempre era fría y distante. Alejandro se sentía como si viviera con una extraña, una mujer a la que no quería conocer más a fondo, pero a la que tampoco podía evitar. Sin embargo, su curiosidad por Isabela se intensificó después de su primera noche. Las palabras de su diario seguían resonando en su mente, especialmente la parte sobre su familia y su condición física. Comenzó a prestar atención a los pequeños gestos de Isabela. Como sus manos a veces temblaban al sostener un vaso, o como sus ojos ocasionalmente mostraban un destello de ira reprimida. Una tarde, mientras Isabela estaba sentada en su silla de ruedas en el jardín trasero de la casa, Alejandro se le acercó con cautela. Le llevó un vaso de limonada y lo dejó en la mesita junto a ella. Toma, para ti, dijo Alejandro en voz baja. ¿Te gusta la limonada, verdad? Isabela se giró por un momento y asintió brevemente. Gracias, respondió sin expresión. Alejandro intentó iniciar una conversación. Yo quiero preguntarte algo. Si no te sientes cómoda respondiendo, no pasa nada. Isabela lo miró con desconfianza. ¿Qué? Sobre tu familia, continuó Alejandro. ¿Qué pasó realmente entre tú y ellos? ¿Por qué los odias tanto? Isabela apartó la cara, evitando la mirada de Alejandro. Pasaron unos segundos antes de que finalmente hablara. No tengo por qué contarte nada, dijo fríamente. Alejandro no se rindió. Solo quiero entender. Sabes que estamos casados. Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Esa frase hizo que Isabela se detuviera. Había algo en el tono de voz de Alejandro que la hizo dudar. Siempre lo había considerado un extraño que se casó con ella solo por dinero. Pero esas palabras sonaban sinceras. ¿Por qué te importa?, preguntó finalmente, su voz un poco más suave. Alejandro sonrió levemente. Porque yo también me siento atrapado. Pero pensé que si ambos estamos atrapados, tal vez podríamos encontrar una manera de salir de esta situación. Juntos. Días después, Alejandro decidió investigar más a fondo el pasado de Isabela. Le pidió permiso a don Ricardo Vélez para visitar al médico que había tratado a Isabela años atrás. Al principio, don Ricardo se mostró reacio a dar información, pero después de que Alejandro insistiera en que era importante para ayudar a Isabela, finalmente le dio la dirección de la clínica. En la clínica, Alejandro se encontró con un médico de mediana edad llamado Dr. Morales.
Después de explicarle su propósito, el médico pareció dudar. Sin embargo, cuando Alejandro mencionó que era el esposo de Isabela, finalmente accedió a hablar. Isabela vino aquí hace varios años después de sufrir un trauma psicológico bastante severo, dijo el doctor Morales. Físicamente, no está realmente paralizada, pero su cerebro envía señales falsas a su cuerpo, haciéndole sentir que no puede moverse. Se llama parálisis funcional, y generalmente es causada por una presión emocional extrema. Alejandro quedó impactado. Entonces, médicamente, no está paralizada. Exacto, respondió el médico. Pero su condición está fuertemente influenciada por su mente. Podría recuperarse si hubiera un detonante adecuado. Por ejemplo, un cambio de entorno o un fuerte apoyo emocional. La mente de Alejandro se centró inmediatamente en la familia de Isabela. ¿Qué podría haber causado un trauma tan grande? Agradeció al médico y salió de la clínica, su corazón lleno de nuevas preguntas. Esa noche, Alejandro decidió confrontar a Isabela. La encontró en su habitación, sentada al borde de la cama con la mirada perdida. Con cuidado, se sentó a su lado. Isabela, la llamó suavemente. Sé algo sobre ti. Isabela se giró, con los ojos llenos de miedo. ¿Qué quieres decir? Sé que no estás realmente paralítica, dijo Alejandro sin rodeos. Tu médico me dijo que es por un trauma psicológico. El rostro de Isabela cambió instantáneamente. ¿Tú? ¿Me estuviste investigando?, preguntó, enfadada. Lo siento, solo quería ayudarte, respondió Alejandro rápidamente. No sé qué te pasó, pero estoy seguro de que puedes sanar. Solo necesitas apoyo. Isabela bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tú no sabes nada, susurró. Mi familia. Nunca les importé. Solo fui una herramienta para ellos. Cuando me negué a hacer lo que querían, me lastimaron. ¿Quién te lastimó?, preguntó Alejandro, su tono lleno de emoción. Mi hermanastro, Mateo, respondió Isabela con voz temblorosa. Me golpeó, me obligó a hacer cosas que no quería. Tuve tanto miedo esa vez. Y desde entonces, no he podido moverme. Alejandro sintió que su pecho se oprimía al escuchar esa confesión. No sabía qué decir. Así que simplemente extendió la mano y tomó la de Isabela con delicadeza. Ya no estás sola, dijo en voz baja. Te ayudaré. Podemos superar esto juntos. Por primera vez, Isabela miró a Alejandro con ojos llenos de esperanza. Algo había cambiado entre ellos. Algo que podría ser el comienzo de una relación mucho más profunda. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre Alejandro e Isabela. Después de aquella noche de confesiones, un nuevo tipo de calidez comenzó a crecer entre ellos. Aunque todavía frágil y llena de dudas, Isabela ya no evitaba la mirada de Alejandro, y él mismo se sentía más cómodo a su lado. Sin embargo, Alejandro sabía que debía esforzarse de verdad para apoyar a Isabela. No solo con palabras, sino con acciones concretas. Empezó a buscar formas de ayudarla a superar su trauma psicológico. Uno de los primeros pasos que tomó fue introducirla en actividades sencillas que pudieran darle una sensación de pequeños logros, como regar las plantas en el jardín trasero o leer juntos. Una mañana, mientras el sol comenzaba a ascender en el cielo, Alejandro se sentó en la terraza con una vieja Biblia de su madre. Estaba leyendo el Salmo 23. Cuando Isabel apareció por la puerta de la sala, su silla de ruedas rozó suavemente el suelo de madera. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Isabela. Su voz aún era baja, pero sonaba curiosa. La Biblia, respondió Alejandro, cerrando el libro con cuidado. Yo quiero aprender más sobre mi fe. Quizás podríamos aprender juntos. Isabela pareció dudar por un momento, luego asintió. Está bien. A partir de ese día, comenzaron una nueva rutina. Cada tarde, se sentaban juntos en la sala para leer pasajes cortos de los evangelios y discutir su significado.
Alejandro, aunque su comprensión de la religión aún era superficial, intentaba explicar lo que entendía con un lenguaje sencillo. Isabela escuchaba con atención, a veces haciendo preguntas que obligaban a Alejandro a buscar respuestas en libros de referencia. Durante este proceso, Alejandro comenzó a ver otro lado de Isabela. Detrás de su exterior frío y cerrado, había una mujer inteligente y devota que tenía una visión profunda de la vida. Isabela también mostró un gran interés por la espiritualidad, algo que Alejandro nunca había visto antes. Siempre me he sentido vacía, confesó Isabela un día, después de discutir sobre la importancia de la paciencia en la fe cristiana. Pero aprender sobre esto. No sé por qué, pero siento como si una pequeña luz comenzara a encenderse dentro de mí. Alejandro sonrió. Quizás a eso lo llaman encontrar la fe. Dicen que cuando buscamos a Dios, Él seguramente nos encontrará. Sin embargo, su camino no fue del todo fácil. Varias veces, Isabela tuvo pesadillas que la despertaban en medio de la noche, jadeando. Cuando Alejandro le preguntaba sobre los sueños, ella simplemente negaba con la cabeza y decía que no quería hablar de ello. A pesar de eso, Alejandro no se rindió. Continuó a su lado, rezando con ella oraciones tranquilizadoras antes de dormir y asegurándose de que siempre estuviera allí si necesitaba apoyo. Un día, mientras leían el Sermón de la Montaña, Isabela de repente rompió a llorar. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con voz temblorosa. Sé que te casaste conmigo solo por el dinero. No tienes ninguna obligación de preocuparte por mí. Alejandro dejó la Biblia en su regazo y miró a Isabela con ternura. Al principio, quizás sí, dijo con honestidad. Pero ahora te veo como alguien especial, alguien por quien vale la pena luchar. Quiero ayudarte no por obligación, sino porque me importas. Esa declaración dejó a Isabela sin palabras. Por primera vez, sintió que alguien la veía realmente como un ser humano, no solo como una herramienta o una carga. Entre las sesiones de lectura, Isabela comenzó a mostrar signos de cambio físico. Una tarde, mientras regaban las plantas, Alejandro vio a Isabela intentar mover una de sus piernas. El movimiento fue minúsculo, casi imperceptible, pero suficiente para hacer sonreír a Alejandro. «Puedes hacerlo», dijo, tomando la mano de Isabela con fuerza. «No tengas miedo, estoy aquí». Isabela bajó la cabeza, con los ojos llorosos. «Tengo miedo de fallar», susurró. «Está bien fallar», respondió Alejandro. «Lo importante es que lo intentes. Eso ya es más que suficiente». Semanas después, llegó un momento crucial. Mientras rezaban juntos el rosario después del atardecer, Isabela de repente levantó una mano por sí misma. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro y emoción. «Yo puedo», exclamó, con la voz temblorosa. Alejandro se levantó de inmediato y la abrazó con fuerza. «Este es un nuevo comienzo, Isabela», dijo con la voz quebrada. «Podemos superar todo esto, juntos». Por primera vez en su vida, Isabela sintió que había esperanza. Había un futuro que podía alcanzar, no solo para ella, sino también para su relación con Alejandro. Las semanas siguientes fueron un punto de inflexión para Alejandro e Isabela. Su relación, inicialmente fría y llena de dudas, comenzó a transformarse en algo más cálido y profundo. El proceso de aprendizaje religioso no solo los acercó a Dios, sino también el uno al otro. Sin embargo, su viaje espiritual no siempre fue sencillo. Ambos tuvieron que enfrentar desafíos internos y externos que pusieron a prueba su fe y su compromiso. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Alejandro e Isabela estaban sentados bajo un gran árbol de mango en el patio trasero. A su lado, la Biblia estaba abierta en la carta a los Romanos. Estaban estudiando los versículos sobre la esperanza y la perseverancia, temas muy relevantes para sus vidas. «La paciencia no es solo abstenerse de la ira», dijo Isabela en voz baja, con los ojos fijos en el versículo que acababa de leer. «También es entregarse a Dios, aunque no sepamos lo que sucederá». Alejandro asintió, sonriendo levemente.
Me acabo de dar cuenta de que nunca he sido realmente paciente, dijo. Siempre sentí que mi vida era difícil, pero quizás fue porque me concentraba demasiado en los problemas, en lugar de en las soluciones que él prepara. Isabela se volvió hacia Alejandro. Su rostro parecía más brillante que hacía unas semanas. Yo también era así, dijo. Solía sentir que el mundo era injusto conmigo, pero ahora empiezo a ver que cada prueba es su manera de fortalecernos. Conversaciones como esta se hicieron frecuentes entre ellos. Con cada discusión sobre la fe, no solo profundizaban su comprensión, sino que también llegaban a conocer mejor el carácter y los valores del otro. Para Isabela, Alejandro ya no era simplemente el esposo que se casó con ella por necesidad, sino alguien que realmente se preocupaba y quería ayudarla a encontrar la paz. Y para Alejandro, Isabela ya no era la mujer extraña, paralizada física y emocionalmente, sino una persona fuerte, llena de esperanza y con un corazón tierno. No obstante, aunque su relación se fortalecía, las sombras del pasado de Isabel aún la acechaban. Una noche, mientras rezaban juntos antes de dormir, Isabela se detuvo de repente y bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro preocupado, dejando su rosario y acercándose a ella. Tengo miedo, susurró Isabela. Tengo miedo de que mi familia venga a buscarme. Tengo miedo de que me obliguen a volver a la misma vida. Alejandro tomó la mano de Isabela y la apretó con fuerza. No estás sola, dijo con tono firme pero tranquilizador. Te protegeré, pase lo que pase. Hemos elegido un nuevo camino y viviremos esta vida juntos. Esas palabras le dieron fuerza a Isabela. Asintió lentamente, tratando de calmarse. Confío en ti, dijo finalmente. Por otro lado, el cambio en Alejandro también era evidente. Él, que antes rara vez iba a misa los domingos y no se preocupaba demasiado por la oración, ahora era más constante. Incluso comenzó a enseñarle a Isabela sobre la importancia de la caridad y la limosna como una forma de gratitud a Dios. Aunque no tengamos mucho dinero, podemos ayudar a otros de pequeñas maneras, dijo Alejandro una mañana mientras le daba una arepa con queso a un anciano mendigo en la calle. No se trata de la cantidad, sino de la intención. Isabela observaba con atención. Se dio cuenta de que Alejandro no solo se esforzaba por ser un buen esposo, sino también un mejor ser humano. Eso la convenció aún más de que había tomado la decisión correcta al abrirle su corazón. Sin embargo, había una cosa que todavía era una gran pregunta para Isabela. Un día, mientras leían sobre la importancia de la conversión en la fe, Isabela preguntó de repente, ¿podemos dejar todo esto atrás? ¿Dejar nuestro pasado y empezar una nueva vida? Alejandro se sorprendió al escuchar esa pregunta. ¿Te refieres a dejar a tu familia?, preguntó con cuidado. Isabela asintió. Quiero vivir de forma independiente, sin la presión de nadie. Quiero que construyamos una vida que sea verdaderamente nuestra, no una impuesta por otros. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Sabía que la idea era arriesgada, especialmente porque todavía dependían del apoyo financiero de la familia de Isabela. Pero también sintió que este era el paso que debían dar si querían liberarse verdaderamente de las cadenas del pasado. Si eso es lo que quieres, te apoyaré, dijo Alejandro. Podemos intentarlo. Aunque sea difícil, estoy seguro de que Dios nos ayudará. Días después, Alejandro e Isabela comenzaron a planificar los pasos concretos para hacer realidad su sueño. Decidieron mudarse a una pequeña vereda en las afueras del pueblo, un lugar donde podrían comenzar de nuevo sin la interferencia de la familia de Isabela. También comenzaron a buscar trabajos sencillos que pudieran sustentar su vida diaria. No se trata de huir, dijo Isabela una noche mientras discutían el plan. Se trata de construir una vida mejor para nosotros y para nuestro futuro. Alejandro asintió, su sonrisa llena de confianza. Estoy de acuerdo. Hemos vivido demasiado tiempo a la sombra del pasado. Ahora es el momento de crear nuestra propia historia. Pero en medio de sus preparativos, había algo que Isabela guardaba en su corazón. Escribió en secreto una carta para su familia,
explicando las razones de su decisión de dejar la casa y comenzar una nueva vida. La carta estaba llena de sentimientos encontrados, el dolor por su maltrato, pero también la esperanza de que algún día pudieran entender su elección. No los odio, escribió Isabela al final de la carta. Solo quiero vivir en paz con alguien que realmente me ame. Después de terminar la carta, se la entregó a Alejandro. Por favor, envíala después de que nos hayamos ido, dijo con voz temblorosa. Esa mañana, el aire en la pequeña vereda donde Alejandro e Isabela ahora vivían se sentía fresco, pero cargado de tensión. Después de varias semanas planeando su nueva vida, finalmente había llegado el momento de que la joven pareja dejara la gran finca de la familia Vélez y comenzara su vida independiente. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso más, un incidente inesperado lo cambió todo. Mientras Alejandro preparaba sus cosas para la mudanza, el sonido de un carro acercándose lo hizo girar. Desde la ventana de la habitación, vio 2 camionetas de lujo detenerse frente a la puerta de la finca. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía quién había venido. Isabela, llamó a Alejandro con tono ansioso. Tu familia. Están aquí. Isabela, que estaba organizando libros en una mesa, se detuvo de inmediato. Su cuerpo se congeló, su rostro tan pálido como el papel. No puede ser, murmuró en voz baja, sus ojos llenos de miedo. Segundos después, se escucharon pasos pesados acercándose. Don Ricardo Vélez, el padre de Isabela, apareció en el umbral de la sala. Lo seguían doña Carmen y su hermanastro, Mateo, conocido por su actitud ruda y autoritaria. Así que este es tu plan, espetó don Ricardo. Su tono era frío, pero cortante. ¿Quieres abandonar a tu familia? ¿Dejar todo lo que te hemos dado? Isabela intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Solo pudo bajar la cabeza, tratando de contener las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose frente a Isabela como un escudo. Disculpe, don Ricardo, dijo con un tono firme pero respetuoso. Esta es nuestra decisión. Queremos vivir de forma independiente, sin la presión de nadie. Don Ricardo se rió con cinismo. ¿Independientes? ¿Con qué? ¿Crees que puedes vivir solo de buenas intenciones? No tienes nada, Alejandro. Eres solo un muchacho de pueblo que se casó con nuestra hija por dinero. Las palabras dolieron, pero Alejandro no se inmutó. Cualquiera que fuera la razón al principio, ahora soy responsable de Isabela, y no permitiré que vuelva a la vida que la hizo sufrir. Doña Carmen, que solía ser silenciosa, habló de repente. ¿Crees que puedes protegerla? Mírate. Ni siquiera puedes darle una vida digna. Mateo, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente dio un paso adelante. Su rostro estaba lleno de ira. Basta de tonterías, espetó, y luego tiró bruscamente de la silla de ruedas de Isabela. Te vienes a casa ahora mismo, Isabela. Esto no se trata de ti ni de él, se trata del buen nombre de nuestra familia. Alejandro reaccionó al instante. Rápidamente, agarró la mano de Mateo y lo miró con furia. No la toques, dijo Alejandro en voz baja, pero amenazante. No me importa quiénes sean ustedes, pero si vuelven a tocar a mi esposa, no me quedaré de brazos cruzados. Hubo un momento de silencio. Todos se sorprendieron por la firmeza de Alejandro, incluso la propia Isabela. Los ojos de don Ricardo se entrecerraron, su ira ardiendo aún más. Muy bien, dijo fríamente. Entonces debes saber las consecuencias. A partir de hoy, no recibirás ninguna ayuda de nosotros. Tú e Isabela tendrán que vivir por sus propios medios. Después de que la familia Vélez se fue, la casa quedó en silencio. Isabela se sentó al borde de la cama, su cuerpo temblaba. Alejandro se acercó y la abrazó con fuerza. No estás sola, susurró. Estoy aquí. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Isabela lloró en los brazos de Alejandro,
Pero esta vez, sus lágrimas no eran solo de tristeza, sino también de alivio. Por primera vez, se sintió verdaderamente libre de las sombras de su familia. Sin embargo, la realidad comenzó a golpearles duro unos días después. Sin el apoyo financiero de la familia Vélez, su vida se volvió extremadamente difícil. La pequeña casa que alquilaron en las afueras del pueblo apenas era habitable, y los trabajos que encontraron solo alcanzaban para cubrir sus necesidades diarias. Una noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro e Isabela se sentaron en la pequeña mesa de madera de la cocina. Frente a ellos, solo había arroz con un simple caldo de verduras. A pesar de todo, se sonrieron, tratando de darse fuerzas mutuamente. No me arrepiento, dijo Isabela en voz baja. Aunque esta vida sea difícil, me siento más feliz que nunca. Porque estoy contigo. Alejandro tomó la mano de Isabela con fuerza. Estaremos bien, dijo con convicción. Mientras estemos juntos, nada podrá detenernos. Pero en medio de la noche silenciosa, Isabela no podía dormir. Se sentó en el porche de la casa, mirando el cielo estrellado. Su mente estaba llena de recuerdos del pasado y preocupaciones por el futuro. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. ¿Todavía no duermes?, preguntó Alejandro, su voz suave. Isabela negó con la cabeza. Solo estoy pensando en todo. Alejandro se sentó a su lado, mirando las estrellas que brillaban en el cielo. ¿Sabes? A veces tengo miedo, dijo con honestidad. Miedo de fallar, miedo de no poder protegerte. Pero cada vez que te miro, me siento más fuerte. Eres la razón por la que sigo luchando. Isabela sonrió levemente, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Bajo el vasto cielo nocturno, prometieron seguir tomados de la mano. Aunque las tormentas de la vida los acecharan, sabían que el camino por delante no sería fácil, pero con fe y amor, estaban seguros de que podrían superarlo. Los primeros días en aquella pequeña vereda, lejos del bullicio de la ciudad, trajeron desafíos mayores de los que Alejandro e Isabela habían imaginado. Sin embargo, en medio de las dificultades, también hubo pequeños momentos que trajeron una felicidad sencilla, momentos que los fortalecieron para seguir adelante. La casa en la que vivían era una vieja cabaña de madera con un techo que goteaba y paredes agrietadas. A pesar de ello, para ellos era el comienzo de una nueva vida. Cada mañana, Alejandro se levantaba antes del amanecer para trabajar como jornalero en la finca de un vecino, mientras Isabela intentaba adaptarse a las rutinas del hogar, aunque su cuerpo aún no se había recuperado por completo. Una mañana, mientras los rayos del sol comenzaban a filtrarse entre las hojas de palma, Isabela se sentó en una silla de madera en el porche, observando a Alejandro limpiar el patio. Sonrió levemente, agradecida de que este hombre, a quien inicialmente consideró un extraño, se hubiera convertido en la persona en la que más confiaba. Alejandro, lo llamó en voz baja. ¿Cuándo podremos arreglar el techo? Me preocupa que cuando llegue la temporada de lluvias, nos inundemos. Alejandro dejó de barrer y se volvió hacia ella. Sonrió, aunque su rostro parecía cansado. Intenté buscar madera usada en el mercado ayer, dijo. Pero el precio sigue siendo demasiado alto para nosotros. Pero no te preocupes, encontraré otra manera. Isabela sintió y luego se levantó lentamente. En las últimas semanas, había comenzado a entrenar sus piernas para moverse de nuevo. Aunque sus movimientos aún eran rígidos y a menudo la dejaban exhausta, no se rindió. Hoy quería ayudar a Alejandro a limpiar el patio. Déjame ayudarte, dijo, su voz llena de determinación. Alejandro negó con la cabeza. No tienes que molestarte. Descansa. Yo puedo hacerlo. No, respondió Isabela con firmeza. No quiero ser solo una carga para ti. Al ver la determinación en los ojos de Isabela, Alejandro finalmente cedió. Está bien, dijo. Pero con cuidado. Con pequeños pasos llenos de esfuerzo, Isabela comenzó a ayudar a limpiar el patio.
Esos simples movimientos podían parecer insignificantes para otros, pero para ella, eran pequeñas victorias que le daban una mayor confianza en sí misma. Sin embargo, la vida en la pequeña vereda no siempre fue pacífica. Algunos vecinos comenzaron a murmurar sobre la joven pareja. Algunos decían que Alejandro solo se estaba aprovechando de Isabela por su dinero, a pesar de que habían abandonado la riqueza de la familia Vélez. Otros dudaban de las buenas intenciones de Alejandro debido a su origen humilde. ¿Por qué sigues con él?, preguntó doña Gloria, una vecina que a menudo los visitaba. Él es solo un muchacho de pueblo. Puede darte una vida digna. Isabela miró a doña Gloria con firmeza. Alejandro no es solo un muchacho de pueblo, dijo. Es mi esposo, y ha demostrado que se preocupa por mí más que nadie. Eso es más que suficiente para mí. Doña Gloria levantó una ceja, sorprendida por la respuesta de Isabela. Como quieran, dijo, y se fue con una sonrisa cínica. Después de que doña Gloria se fue, Alejandro se acercó a Isabela y le puso una mano en el hombro. No tienes que defenderme así, dijo en voz baja. No me importa lo que la gente piense de nosotros, respondió Isabela con firmeza. Lo que importa es lo que sentimos. Y sé que te elegí no por riqueza o estatus, sino por tu corazón. Alejandro sonrió, sintiendo un calor en su interior. Las palabras de Isabela eran un recordatorio de que su amor no se basaba en lo material, sino en la fe y el compromiso. A pesar de ello, la presión económica seguía siendo un gran desafío. Una noche, después de un duro día de trabajo, Alejandro se sentó al borde de la cama, con la cabeza gacha y abatida. Isabela se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Alejandro suspiró profundamente. Siento que he fracasado. Vivimos con tantas dificultades y no puedo darte una vida mejor. Isabela tomó la mano de Alejandro con fuerza. No has fracasado, dijo. Esta vida puede ser difícil, pero seguimos juntos. Eso es más valioso que cualquier otra cosa. Alejandro miró a los ojos de Isabela, sintiéndose aliviado al escuchar esas palabras. Sabía que ella tenía razón. Mientras se tuvieran el uno al otro, todo lo demás era solo un obstáculo que podían superar juntos. En medio de la noche silenciosa, Isabela a menudo se despertaba por pesadillas. Las sombras de su pasado, especialmente los recuerdos de su hermanastro, Mateo, todavía la atormentaban. Sin embargo, cada vez que se despertaba sin aliento, Alejandro siempre estaba a su lado, abrazándola y rezando oraciones tranquilizadoras. No tengas miedo, susurró Alejandro una noche, cuando Isabela se despertó con lágrimas rodando por sus mejillas. Estoy aquí. Nadie puede lastimarte de nuevo. Isabela abrazó a Alejandro con fuerza, sintiéndose segura en sus brazos. Sabía que su pasado no desaparecería así como así, pero con Alejandro a su lado, se sentía más fuerte para enfrentarlo. Semanas después, hubo un pequeño progreso que les dio una nueva esperanza. Un vecino anciano, don Julio, le ofreció a Alejandro un trabajo adicional como ayudante en su pequeña tienda. Aunque el pago no era mucho, al menos ayudaría a aliviar su carga financiera. ¿Estás seguro de que puedes manejar 2 trabajos a la vez?, preguntó Isabela preocupada cuando Alejandro le contó sobre la oferta. Alejandro sonrió. Puedo hacerlo. Además, no quiero que te preocupes demasiado por el dinero. Concéntrate en tu recuperación. Isabela sonrió levemente, con los ojos llorosos. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Vivir en aquella vereda remota, lejos del lujo, no solo puso a prueba la resistencia física de Alejandro e Isabela, sino también su fe. Cada día traía un nuevo desafío, tanto externo como interno. Sin embargo, en medio de estas pruebas, continuaron esforzándose por fortalecer su relación con Dios y entre sí. Una mañana, mientras Alejandro trabajaba en la finca de un vecino, un joven se le acercó con rostro serio. Era Javier, uno de los trabajadores conocido por su afición al chisme. En su mano sostenía un sobre blanco. Esto es para ti,
dijo Javier, entregándole el sobre a Alejandro. No sé qué dice, pero dicen que es importante. Alejandro tomó el sobre con curiosidad. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Dentro había una carta sin remitente, pero su contenido era inequívoco: sabemos lo que estás haciendo. ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Si no regresas con la familia Vélez, revelaremos tu oscuro secreto a todo el pueblo. Piénsalo bien. Las manos de Alejandro temblaron al leer la carta. ¿Un oscuro secreto? ¿A qué se referían? Intentó mantener la calma, pero su corazón se llenó de preocupación. Esa noche, al volver a casa, Alejandro decidió no contarle a Isabela sobre la carta de inmediato. Temía preocuparla. Sin embargo, Isabela, siempre sensible, notó que algo molestaba a su esposo. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó mientras se sentaban juntos en su sencilla mesa de comedor. Pareces inquieto. Alejandro dudó un momento, luego suspiró profundamente. Recibí una carta amenazante hoy, dijo en voz baja. Isabela se sorprendió. ¿Una amenaza? ¿De quién? No lo sé, respondió Alejandro. Pero parece ser de tu familia. ¿Amenazan con revelar algo sobre nosotros si no regresamos? El rostro de Isabela se puso pálido. ¿A qué se refieren con un oscuro secreto? Esa era la misma pregunta que atormentaba la mente de Alejandro. Durante los últimos días, había reflexionado si había algo en su vida que pudiera ser utilizado como arma por la familia de Isabela. Pero cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que solo intentaban asustarlos. Quizás solo están fanfarroneando, dijo Alejandro, aunque su voz sonaba insegura. Pero debemos estar alerta. Isabela asintió y tomó la mano de Alejandro. No podemos rendirnos ahora, dijo con firmeza. Si quieren revelar algo, que lo hagan. Ya elegimos este camino y debemos mantenernos firmes. Sin embargo, la presión no solo venía de fuera. Días después de la carta, Alejandro comenzó a sentirse mentalmente agotado. El trabajo en la finca y en la tienda de don Julio agotaba su cuerpo, mientras su mente estaba constantemente llena de preocupaciones sobre su futuro. Una noche, después de un duro día de trabajo, Alejandro se sentó en el porche, mirando el cielo estrellado. Isabela se le acercó con una taza de aguapanela caliente. Te ves muy cansado, dijo Isabela suavemente. Toma esto. Alejandro sonrió levemente y tomó la taza. Gracias, dijo en voz baja. Pero no solo estoy cansado físicamente. Siento que estoy fallando como esposo. Isabela se sentó a su lado, mirándolo con atención. ¿Por qué dices eso? No puedo darte una vida digna, respondió Alejandro, su voz llena de culpa. Vivimos con tantas dificultades y ni siquiera puedo protegerte de las amenazas de tu familia. Isabela tomó la mano de Alejandro con fuerza. No has fallado, dijo con firmeza. Esta vida es difícil, sí, pero ¿no hemos aprendido que la paciencia y la confianza en Dios son la clave? Él no nos dará una prueba que no podamos superar. Alejandro bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Solo tengo miedo de no poder cumplir mi promesa. Isabela lo abrazó con fuerza. Has hecho más que suficiente, susurró. Has demostrado que tu amor y tu compromiso conmigo y con nuestra fe son más fuertes que todos estos obstáculos. Esa conversación le dio a Alejandro una nueva fuerza. Se dio cuenta de que, aunque su vida estaba llena de desafíos, todavía se tenían el uno al otro, y su fe en Dios era su fortaleza más grande. Pero la prueba aún no había terminado. Días después, los chismes comenzaron a extenderse por la vereda. Algunos decían que Alejandro era solo un joven pobre que se aprovechaba de Isabela por su dinero. Aunque la realidad era que vivían lejos del lujo, el chisme llegó a oídos de doña Gloria, la vecina que a menudo comentaba sobre sus vidas. Saben que hay gente a la que no le gusta verlos felices, ¿verdad?, dijo doña Gloria una tarde cuando los visitó. Dicen que esconden un gran secreto.
Isabela miró a doña Gloria con firmeza. No tenemos ningún secreto, dijo. Y si alguien quiere revelar algo, que lo haga. No tenemos miedo. Doña Gloria se rió con cinismo. Ya veremos, dijo, y se fue. Después de que doña Gloria se fue, Alejandro e Isabela se miraron. Sabían que esta era una verdadera prueba de fe. No solo se trataba de sobrevivir, sino también de mantener su integridad y su confianza en Dios. Tenemos que ser más fuertes que esto, dijo Isabela en voz baja. Si Dios nos está probando, es porque sabe que podemos superarlo. Alejandro asintió, sintiéndose aliviado al escuchar esas palabras. Sabía que su camino aún era largo, pero con amor, fe y compromiso, estaba seguro de que podrían enfrentar cualquier prueba que se les presentara. Esa noche, el viento frío soplaba suavemente en la silenciosa vereda. Alejandro e Isabela estaban sentados en el porche de su casa, mirando la luz parpadeante de una vela en medio de la oscuridad. La tensión los envolvía después de que los chismes y las amenazas continuaran extendiéndose. Pero esta noche sería un punto de inflexión para ambos, ya que el gran secreto que los atormentaba finalmente sería revelado. A la mañana siguiente, un hombre extraño visitó su casa. Vestía elegantemente con un traje negro y una corbata que parecía fuera de lugar en el entorno rural. El hombre se presentó como el doctor Peña, el abogado de la familia Vélez. Vengo en nombre de la familia Vélez, dijo el doctor Peña con un tono formal. Hay algunas cosas que necesitamos discutir. Alejandro e Isabela se miraron, sus corazones llenos de preocupación. Invitaron al doctor Peña a entrar, aunque una sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de ellos. Sabemos que han dejado a la familia Vélez, continuó el doctor Peña mientras abría su maletín. Sin embargo, hay algunas cosas importantes que deben saber sobre su pasado, señora Isabela. Isabela se enderezó, sus ojos llenos de cautela. ¿Qué quiere decir?, preguntó con voz temblorosa. El doctor Peña sacó una carpeta gruesa de su maletín y la colocó sobre la mesa. Antes de que se casara con el señor Alejandro, su familia tenía otros planes para usted, dijo. Estaba previsto que se casara con un joven de otra familia adinerada, alguien que ya había sido aprobado por su familia. Alejandro se giró hacia Isabela, su rostro lleno de confusión. ¿Por qué no me hablaste de esto? Isabela negó con la cabeza, con los ojos llorosos. Yo no sabía nada de esto, dijo en voz baja. El doctor Peña continuó. El plan fracasó porque usted se negó rotundamente. Su hermanastro, Mateo, intentó forzarla de manera violenta. Esa es la razón principal por la que sufrió el trauma psicológico que la dejó funcionalmente paralítica. Isabela bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Los malos recuerdos del trato de Mateo volvieron a atormentarla. Sin embargo, el doctor Peña aún no había terminado. Pero hay algo aún más importante, dijo, su voz cada vez más seria. Mateo no es realmente su hermanastro. Es el hijo de una relación extramatrimonial de su madre con otro hombre. Por eso estaba tan enojado y frustrado con usted. Porque sentía que usted le había robado el lugar que debería haber sido suyo. Esas palabras cayeron como un rayo en la pequeña habitación. Isabela se quedó en silencio, su cuerpo temblaba violentamente. Alejandro la tomó de la mano de inmediato, tratando de calmarla. Todo esto es una mentira, dijo Alejandro, su voz llena de ira. Solo quieren manipular a Isabela. El doctor Peña se encogió de hombros. Depende de ustedes creerlo o no, dijo. Pero si continúan viviendo así, la familia Vélez revelará todo esto a todo el pueblo. Deben elegir, volver con su familia o enfrentar las consecuencias. Después de que el doctor Peña se fue, el ambiente en la casa se volvió extremadamente tenso. Isabela se sentó al borde de la cama, su cuerpo débil como si se hubiera quedado sin fuerzas. Alejandro se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos con total convicción. No importa lo que digan,
Siempre estaré a tu lado, dijo Alejandro con firmeza. No debemos temer sus amenazas. Ya hemos elegido nuestro propio camino y debemos mantenernos firmes. Isabela asintió, aunque las lágrimas aún corrían por sus mejillas. Confío en ti, susurró. Pero no sé si puedo enfrentar todo esto. Alejandro la abrazó con fuerza. No lo enfrentaremos solos, dijo. Dios está con nosotros, y no nos abandonará. Días después, Alejandro e Isabela decidieron enfrentar a la familia Vélez directamente. Sabían que era un paso arriesgado, pero también eran conscientes de que permanecer en silencio solo empeoraría la situación. En la gran sala de la finca de la familia Vélez, don Ricardo y doña Carmen estaban sentados con rostros fríos, mientras Mateo estaba de pie detrás de ellos con una mirada llena de ira. ¿Así que esta es su decisión?, preguntó don Ricardo con cinismo. ¿Venir aquí solo para desafiarnos? Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose frente a Isabela. No se trata de desafiarlos, dijo con voz firme. Se trata de nuestras vidas. Queremos vivir de forma independiente, sin la presión de nadie. Doña Carmen se rió con cinismo. ¿Independientes? ¿Con qué? Ni siquiera puedes darle una vida digna a nuestra hija. Una vida digna no se trata de lo material, respondió Alejandro. Se trata de amor, felicidad y paz interior. Algo que ustedes nunca le dieron a Isabela. Don Ricardo se levantó de su silla, su rostro enrojecido por la ira. Basta, espetó. ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros? No sabes nada de esta familia. Isabela dio un paso adelante, su voz temblaba pero estaba llena de determinación. Sé lo suficiente, dijo. Sé que Mateo no es realmente mi hermanastro. Sé que solo me utilizaron para mantener el buen nombre de la familia. Y sé que nunca volveré a esta vida. El silencio se apoderó de la habitación. Todos se sorprendieron al escuchar las palabras de Isabela, especialmente Mateo, cuyo rostro palideció. Estoy harta de todo esto, continuó Isabela, su voz cada vez más fuerte. Quiero vivir libremente con alguien que realmente me ame, y no me importa lo que piensen. Don Ricardo parecía conmocionado, pero trató de mantener la calma. Muy bien, dijo fríamente. Si eso es lo que quieres, entonces nunca volverás a recibir ningún apoyo de nosotros. Alejandro asintió. Es un riesgo que estamos dispuestos a correr, dijo. Adiós. Después de dejar la finca de la familia Vélez, Alejandro e Isabela se sentaron en el viejo carro que le pidieron prestado a un vecino. Aunque sus cuerpos estaban cansados, sintieron un profundo alivio en sus corazones. Lo hicimos, dijo Isabela, su voz llena de emoción. Los enfrentamos. Alejandro sonrió, tomando la mano de Isabela con fuerza. Sí, lo hicimos. Y ahora podemos empezar de verdad una nueva vida, sin las sombras del pasado. Durante el viaje de regreso, rezaron juntos, pidiendo a Dios fuerza y protección. Sabían que el camino por delante todavía estaba lleno de desafíos, pero con amor, fe y compromiso, estaban seguros de que podrían superar cualquier cosa. Después de enfrentar a la familia Vélez y desvelar el secreto que había envuelto la vida de Isabela, Alejandro y ella sintieron como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Sin embargo, también eran conscientes de que su viaje no había terminado. Había algo más profundo que querían alcanzar, una cercanía más sincera con Dios y una relación espiritual más fuerte. Semanas después del incidente en la finca, Alejandro e Isabela decidieron hacer una peregrinación a la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, como una forma de gratitud por todas las pruebas que habían superado. Para ellos, esto no era solo un ritual religioso, sino también una forma de limpiar sus corazones y encontrar la paz interior. Hemos pasado por mucho, dijo Isabela una mañana mientras se sentaban en el porche, leyendo un folleto sobre la peregrinación. Creo que es el momento perfecto para acercarnos más a Dios. Alejandro asintió, con los ojos llenos de emoción. Sí, estoy de acuerdo. Nuestra vida ha sido difícil, pero todo eso nos ha hecho más fuertes.
y quiero ofrecer todos nuestros logros a él. Comenzaron a ahorrar poco a poco para el costo del viaje. Aunque sus ingresos no eran grandes, estaban seguros de que con paciencia y trabajo duro, su sueño podría hacerse realidad. Cada día, se animaban mutuamente, leyendo juntos versículos de la Biblia y rezando para que Dios facilitara su camino. Finalmente, llegó el momento de que Alejandro e Isabela partieran hacia Buga. Dejaron su pequeña vereda por un tiempo, con la esperanza de regresar como personas mejores y más cercanas a Dios. En Buga, una atmósfera de solemnidad los envolvió. En medio de la multitud de peregrinos de todo el país, Alejandro e Isabela se sintieron muy pequeños, pero inmensamente significativos ante los ojos de Dios. La primera vez que vieron la imponente basílica, sus ojos se llenaron de lágrimas de asombro y emoción. «Este es un momento que nunca olvidaré», susurró Isabela, su voz cargada de sentimiento. «¿Estamos realmente aquí, de pie ante la casa de Dios?». Alejandro tomó la mano de Isabela con fuerza. «Sí, este es un nuevo comienzo para nosotros», dijo. «Que Dios acepte todas nuestras oraciones y peticiones». Durante su estancia, participaron en todas las devociones con gran fervor. Cada etapa del peregrinaje, desde las misas hasta las procesiones, los llevó a una profunda reflexión sobre sus vidas. Se dieron cuenta de que todas las pruebas que habían experimentado eran la manera de Dios de fortalecer su fe. Una tarde, mientras descansaban en la plaza, un sacerdote anciano se les acercó. El sacerdote tenía un aire de autoridad, con una sotana impecable. Sonrió cálidamente al ver a la joven pareja. «¿Qué los trae por aquí, hijos?», preguntó el sacerdote con voz suave. «Queremos dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado», respondió Alejandro con respeto. «Hemos pasado por muchas pruebas y esperamos que esta peregrinación nos traiga paz interior». El sacerdote asintió y se sentó a su lado. «La vida está llena de pruebas», dijo. «Pero Dios nunca da una carga que sus hijos no puedan soportar. Lo importante es cómo la enfrentamos, con paciencia y confianza». Isabela escuchaba atentamente. «¿Y si hay un pasado que todavía nos persigue, padre?», preguntó en voz baja. El sacerdote sonrió sabiamente. «El pasado es parte de nuestro viaje en la vida», dijo. «Pero Dios siempre abre la puerta del perdón a quienes se arrepienten. No dejen que el pasado se convierta en una carga. Miren hacia adelante, porque Dios siempre ofrece una nueva esperanza». Esas palabras tocaron profundamente los corazones de Alejandro e Isabela. Sintieron como si hubieran recibido una nueva revelación sobre el significado de la vida y el amor. Se dieron cuenta de que no podían cambiar el pasado, pero podían elegir vivir el futuro con fe y sinceridad. Cuando llegó el momento de regresar a casa, Alejandro e Isabela se sentían como personas completamente nuevas. Sus corazones estaban llenos de una profunda paz y gratitud. Ya no sentían miedo ni preocupación por el futuro, porque sabían que Dios siempre estaba con ellos. En el bus de regreso, Isabela miró a Alejandro con una sonrisa llena de emoción. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo». Alejandro sonrió, tomando la mano de Isabela con fuerza. «Hemos superado todo esto juntos», dijo. «Y estoy seguro de que, sea lo que sea que nos espere, lo enfrentaremos juntos». Al llegar a su pequeña vereda, fueron recibidos cálidamente por los vecinos que antes solían murmurar sobre ellos. Pero esta vez, sus miradas eran diferentes. Veían a Alejandro e Isabela como una pareja firme en su fe y amor, a pesar de que su vida estaba llena de desafíos. «Han cambiado», dijo don Julio, el dueño de la tienda donde trabajaba Alejandro. «Hay un aura de paz en sus rostros». Alejandro e Isabela sonrieron. «Solo queremos vivir más cerca de Dios», dijo Isabela. «Y esperamos ser un ejemplo para los demás». La primera noche de regreso en casa, se sentaron en el porche, mirando el cielo estrellado. Una atmósfera de paz los envolvía, y sintieron como si hubieran encontrado el verdadero propósito de sus vidas. «Hemos pasado por mucho», dijo Alejandro en voz baja. «Pero estoy seguro de que este no es el final de nuestro viaje.
todavía hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a otros y acercarnos a Dios. Isabela asintió, con los ojos llenos de esperanza. Sí, seguiremos esforzándonos por ser mejores, dijo. Porque Dios siempre abre la puerta de la esperanza a quienes creen. Después de regresar de su peregrinación, la vida de Alejandro e Isabela cambió significativamente. No solo en su espiritualidad, que se había profundizado, sino también en la forma en que veían el mundo y sus relaciones con quienes los rodeaban. Se sentían más ligeros, más en paz y más preparados para enfrentar cualquier desafío que pudiera presentarse. Una mañana, mientras el sol naciente iluminaba su pequeña vereda, Alejandro e Isabela se sentaron juntos en la sencilla mesa de madera de su sala. Sobre la mesa había una hoja de papel que habían escrito juntos, una lista de nuevos planes para sus vidas. ¿Qué deberíamos hacer primero?, preguntó Isabela, sus ojos brillando de entusiasmo. Alejandro sonrió. Podríamos empezar por ayudar a los demás, dijo. Hemos aprendido mucho sobre la paciencia, la gratitud y el amor durante nuestro viaje. Ahora es el momento de compartir eso con la gente que nos rodea. Isabela asintió, de acuerdo. Sí, quiero ayudar a las madres del pueblo que tienen dificultades para conseguir agua potable. También quiero enseñar a los niños sobre la importancia de la educación religiosa. Alejandro miró a Isabela con orgullo. Nunca dejaré de admirarte, dijo. A pesar de que tu vida ha estado llena de pruebas, siempre encuentras la manera de beneficiar a los demás. Isabela sonrió tímidamente. Es porque siempre me apoyas, respondió. Sin ti, no podría ser quien soy ahora. Días después, comenzaron a llevar a cabo sus planes. Alejandro trabajó más duro que nunca, incluso aceptando trabajos adicionales en la finca y en la tienda de don Julio para recaudar fondos y ayudar a sus vecinos. Mientras tanto, Isabela comenzó a organizar un grupo de catequesis para las mujeres de la vereda, enseñándoles sobre los valores cristianos y la importancia de ayudarse mutuamente. Una tarde, mientras Isabela enseñaba a los niños a leer la Biblia en el patio de su casa, doña Gloria, la vecina que solía murmurar sobre ellos, se le acercó con rostro dubitativo. Isabela, lo siento, dijo doña Gloria en voz baja. Me equivoqué al juzgarlos a ti y a Alejandro. Son una pareja realmente increíble. Isabela sonrió amablemente. No pasa nada, doña Gloria, dijo. Lo importante es que podamos entendernos y ayudarnos unos a otros. Doña Gloria asintió, con los ojos llorosos. Gracias por enseñar a nuestros hijos sobre la fe. Significa mucho para nosotros. Al ver esa interacción, Alejandro, que estaba limpiando el patio, sonrió. Se sintió aliviado de que finalmente hubieran sido aceptados por la comunidad, no por su riqueza o estatus, sino por la sinceridad de sus corazones. Sin embargo, aunque su vida parecía mejorar, la sombra de la familia Vélez todavía aparecía de vez en cuando. Una noche, mientras Alejandro e Isabela estaban sentados en el porche, una camioneta de lujo se acercó a su casa. Del vehículo descendieron don Ricardo Vélez y doña Carmen. Queremos hablar, dijo don Ricardo, con un tono más suave de lo habitual. Alejandro e Isabela se miraron y luego los invitaron a pasar. Una atmósfera tensa llenó la habitación mientras se sentaban en las modestas sillas. Hemos venido a pedir disculpas, dijo doña Carmen en voz baja. Su voz sonaba diferente, más humilde. Nos dimos cuenta de que nos equivocamos al tratar a Isabela. Solo queríamos proteger el buen nombre de la familia, pero en cambio, lastimamos a nuestra propia hija. Isabela se quedó en silencio por un momento, luego miró a sus padres con ojos llenos de emoción. Hace mucho que los perdoné, dijo en voz baja. Pero no puedo volver a la vida de antes. He encontrado la paz aquí, con Alejandro y la gente de esta vereda. Don Ricardo suspiró profundamente. Lo entendemos, dijo. Solo queremos que sepan que la puerta de nuestra casa siempre estará abierta si necesitan ayuda. Alejandro sonrió levemente. Gracias por sus buenas intenciones, dijo.
Pero ya hemos elegido nuestro propio camino y seguiremos adelante. Después de que la familia Vélez se fue, la casa quedó en silencio. Isabela se sentó al borde de la cama, su cuerpo temblaba por una mezcla de emociones. Alejandro se acercó y la abrazó con fuerza. «No estás sola», susurró. «Siempre estaré a tu lado». Isabela abrazó a Alejandro, sintiéndose aliviada de que su pasado finalmente pudiera quedar atrás. «Estoy tan agradecida de tenerte», dijo en voz baja. Semanas después, el hermanastro de Isabela, Mateo, vino a su casa. Su rostro parecía más viejo y lleno de remordimiento. Se sentó en una silla con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a Isabela. «Lo siento», dijo Mateo con voz temblorosa. «Sé que cometí muchos errores. Solo quería decir que lo lamento». Isabela miró a Mateo con calma. «Te perdono», dijo. «Pero espero que puedas vivir una vida mejor de ahora en adelante». Mateo asintió, con los ojos llorosos. «Gracias», dijo en voz baja, y se fue sin decir una palabra más. En medio de la noche silenciosa, Alejandro e Isabela se sentaron en el porche, mirando el cielo estrellado. Sintieron que todos los conflictos y presiones que habían experimentado los habían llevado a este punto. Un punto en el que realmente podían comenzar un nuevo capítulo, sin miedo ni rencor. «Hemos superado todo esto juntos», dijo Alejandro en voz baja. «Y estoy seguro de que, sea lo que sea que nos espere, lo enfrentaremos con fe y amor». Isabela asintió, sus ojos llenos de esperanza. «Sí, seguiremos adelante», dijo. «Porque Dios siempre abre la puerta de la esperanza para sus hijos que creen». El sol salía por el horizonte oriental, proyectando un resplandor dorado que envolvía la pequeña vereda donde vivían Alejandro e Isabela. El aire de la mañana era fresco, con el aroma a tierra mojada después de la lluvia de anoche. Para Alejandro e Isabela, este era el comienzo de nuevos días llenos de esperanza, paz y una felicidad sencilla. La felicidad que habían encontrado juntos después de superar todas las tormentas de la vida. Habían pasado varios meses desde la última visita de la familia Vélez. Aunque su relación con la familia extendida aún estaba lejos de ser cercana, un sentido de comprensión y respeto mutuo había comenzado a crecer lentamente. La familia Vélez ya no intentaba imponer su voluntad sobre Isabela, y ella misma se sentía más libre para vivir de acuerdo con sus principios. Pero hoy era un día especial para Alejandro e Isabela. Sobre la sencilla mesa de madera de la sala había una carta del médico que trataba a la madre de Alejandro, doña Elena. Después de un largo tratamiento, la salud de doña Elena finalmente había mejorado significativamente. Esta era la noticia que habían estado esperando durante años. «Gracias a Dios», dijo Alejandro con la voz quebrada por la emoción al leer la carta. «Mamá está curada». Isabela sonrió ampliamente, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Esta es la respuesta a nuestras oraciones», dijo en voz baja. «Dios ha escuchado nuestras súplicas». Decidieron visitar a doña Elena en el hospital al día siguiente. Cuando llegaron, doña Elena estaba sentada en una silla de ruedas en el patio del hospital. Su rostro parecía más brillante que hacía años. Sus ojos se iluminaron al ver a Alejandro e Isabela acercarse. «Mis hijos», dijo doña Elena con voz suave, extendiendo los brazos para abrazarlos. Alejandro e Isabela abrazaron a doña Elena con fuerza. Las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. No podían decir nada más que rezar en silencio, agradecidos por el milagro que Dios les había concedido. Después de dejar el hospital, Alejandro e Isabela regresaron a su casa en la vereda. El pueblo parecía más animado de lo habitual. Resultó que los vecinos se habían reunido en el patio de la capilla para una pequeña celebración. Había niños jugando, mujeres riendo mientras preparaban comida, y hombres sentados en el porche de la capilla discutiendo planes para construir un nuevo pozo para la comunidad. «Llegaron», exclamó don Julio, el dueño de la tienda que solía comentar sobre sus vidas. «Vengan, únanse a nosotros». Alejandro e Isabela sonrieron y se unieron a la multitud. Se sentían parte de una gran familia, cálida y llena de afecto.
Todos en la vereda ahora los conocían como una pareja firme en su fe y amor, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Cuando cayó la noche, se sentaron en el porche de su casa, mirando el cielo estrellado. El ambiente era tan pacífico que Isabela de repente se llevó la mano al vientre y sonrió. ¿Qué?, preguntó Alejandro, sorprendido por la amplia sonrisa en el rostro de Isabela. Estoy embarazada, dijo Isabela en voz baja, sus ojos brillando de felicidad. Alejandro se quedó en silencio por un momento, luego sonrió ampliamente. La abrazó con fuerza, y las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Gracias a Dios, dijo con voz temblorosa. Este es el mayor regalo de Dios para nosotros. Meses después, su felicidad fue aún más completa cuando Isabela dio a luz a un niño sano. Lo llamaron Santiago, un nombre que resonaba con la fe y la esperanza que se habían convertido en el pilar de su familia. La primera noche después del nacimiento de Santiago, Alejandro se sentó al borde de la cama, mirando a Isabela cunar al pequeño bebé. Su rostro estaba lleno de una gratitud y un amor inconmensurables. Isabela, dijo Alejandro en voz baja. Gracias por todo. Has hecho mi vida perfecta. Isabela sonrió suavemente, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Hemos superado todo esto juntos, dijo. Y estoy segura de que, sea lo que sea que nos espere en el futuro, lo enfrentaremos con fe y amor. Alejandro asintió, luego se inclinó para besar la frente de Isabela y la cabeza del bebé Santiago. En medio de la noche silenciosa, rezaron juntos, pidiendo a Dios que siempre protegiera a su pequeña familia y les concediera bendiciones por todas sus gracias. Al final de esta historia, Alejandro escribió una carta para Santiago, que algún día leería cuando fuera adulto. Santiago, mi querido hijo, debes saber que esta vida está llena de pruebas, pero en cada prueba siempre hay sabiduría y una lección. Tu madre y yo hemos pasado por muchas dificultades, pero siempre creímos que Dios nunca da una carga que sus hijos no puedan soportar. Esperamos que crezcas para ser un niño de bien, lleno de amor y siempre cercano a Dios. Porque en la fe hay paz, en la familia hay amor, y en el amor hay verdadera felicidad. Bienvenido al mundo, hijo mío. Bienvenido a nuestra pequeña familia. Felicidad, paz y una nueva esperanza. Habían superado con éxito todas las pruebas de la vida, desde la presión familiar y el trauma del pasado hasta la lucha por construir una nueva vida juntos. Ahora, no solo tenían un amor más fuerte, sino también una pequeña familia llena de bendiciones. La llegada de Santiago, el fruto de su amor, simbolizaba un nuevo comienzo lleno de esperanza. La carta que Alejandro escribió para Santiago se convirtió en un mensaje importante sobre el significado de la vida, la fe y el amor.